El atraco de Theodore. La luz del sol se filtraba por las persianas del Banco de Cleveland, donde Theodore Conrad trabajaba como cajero. Su escritorio estaba desordenado con pilas de billetes nuevos, recibos de retiro y bolígrafos a punto de secarse. Cada movimiento en el banco era ensayado, robótico. El clic del cajón del dinero, el arrastrar de papeles, los asentimientos amables pero desinteresados de los clientes. La rutina de Theodore era tan predecible como las estaciones, y le pesaba. Sentado detrás del mostrador, observaba a sus colegas moverse con la misma energía sin vida. El gerente ladraba recordatorios sobre el balance de las cuentas. Los guardias de seguridad intercambiaban aburridas cortesías, y los clientes entraban y salían, con los ojos pegados a sus relojes. La mente de Theodore, sin embargo, nunca estaba en el momento. En cambio, soñaba con algo mucho más allá de los cielos grises de Cleveland y la sofocante repetición de sus días. A menudo se encontraba mirando las pilas de efectivo en la bóveda. Sus pensamientos divagaban. No era la codicia lo que lo impulsaba, sino la curiosidad. ¿Cuánto dinero sería suficiente para cambiar una vida? ¿Qué se necesitaría para salir de este mundo monótono y entrar en algo extraordinario? Los viernes por la noche eran el refugio de Theodore. Caminaba a un pequeño teatro en el centro y escapaba de la monotonía. Una tarde en particular, compró una entrada para El secreto de Thomas Crown. Había oído que la película trataba sobre un hombre encantador que orquestaba un robo de arte solo por la emoción. La idea le intrigó, aunque no esperaba que le dejara una marca tan profunda. Mientras las luces se atenuaban, Theodore se recostó en su asiento, dejando que la película lo transportara. Escena tras escena, vio al protagonista burlar a las autoridades con un carisma sin esfuerzo. Antes de contarte toda la historia, solo quiero pedirte un pequeño favor. Asegúrate de suscribirte al canal. Dale me gusta al video. Y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Siempre es increíble ver hasta dónde llega esta audiencia. Ahora, volvamos a la historia. Cada uno de sus movimientos calculado y preciso. No había desesperación en las acciones del hombre, ni necesidad de dinero. Era un juego, una demostración de control e intelecto. Cuando los créditos aparecieron, Theodore permaneció inmóvil en el teatro oscuro, su pulso acelerado, su mente zumbando con posibilidades. Si pudiera burlar un mundo que lo subestimaba, ¿no probaría eso algo? La idea no nació de la imprudencia o la desesperación, sino de un profundo deseo de demostrarse algo a sí mismo y a un mundo que nunca lo había notado. El plan comienza. Esa noche, el apartamento de Theodore se transformó en un taller para sus pensamientos. En su pequeño escritorio de madera, abrió un cuaderno y comenzó a garabatear. Sus primeras notas eran pensamientos dispersos, fragmentados. Notó cómo el gerente siempre revisaba la bóveda exactamente a las 3 de la tarde todos los días, y a menudo la dejaba desbloqueada durante las horas de mayor actividad, confiando en la prisa para disuadir cualquier travesura. Se dio cuenta de que las cámaras de seguridad tenían un punto ciego significativo cerca del tercer mostrador, donde se superponían y dejaban una pequeña sección del suelo sin vigilancia. Los viernes se convirtieron en su día favorito para observar porque el personal estaba muy limitado, con solo el personal esencial trabajando el turno. A medida que pasaban los días, esos caóticos garabatos evolucionaron hacia algo más estructurado. Theodore comenzó a armar un plan. Explotaría las rutinas y los puntos ciegos del banco, usando su conocimiento interno para ejecutar lo que creía que sería una operación impecable. Visualizó cada detalle, el momento, la huida, incluso cómo llevar el efectivo sin levantar sospechas. Practicó doblando los billetes y colocándolos en una bolsa discreta, ensayando los movimientos hasta que se sintieron como una segunda naturaleza. Cada nueva observación en el trabajo se convirtió en otra pieza del rompecabezas. Notó cómo el gerente a menudo dejaba la bóveda desbloqueada durante las horas de mayor actividad, confiando en que nadie se atrevería a intentar nada a plena luz del día. Notó cómo los guardias se volvían complacientes durante los descansos para el almuerzo, sus ojos más enfocados en sus sándwiches que en los monitores de seguridad. Lasherturn, la noche antes. Theodore yacía inmóvil en su cama. La delgada manta apenas lo cubría mientras el frío de la noche se filtraba por las rendijas de la ventana. El débil zumbido de un coche que pasaba rompía el silencio de vez en cuando,
pero solo profundizaba el vacío que sentía. Sobre él, las grietas del techo formaban patrones que había memorizado, como las líneas de un mapa del que no podía escapar. El peso de su plan lo oprimía, más pesado que cualquiera de los fajos de efectivo que manejaba diariamente en el banco. Dio vueltas a los riesgos en su mente, cada uno más oscuro que el anterior. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si las cámaras lo grababan o los guardias notaban algo extraño? ¿Y si alguien percibía su calma exterior y daba la alarma? Se imaginó los titulares en los periódicos de la mañana. Cajero de banco arrestado en audaz atraco. El pensamiento le provocó un escalofrío. Podía ver la decepción en los rostros de sus padres, su confianza destrozada. Pensó en sus amigos, los que se reirían a sus espaldas y lo llamarían tonto por intentarlo. Theodore apretó los puños, tratando de sacudirse las imágenes. Pero cuanto más lo intentaba, más claras se volvían. Los fríos barrotes de una celda de prisión, el silencio sofocante del arrepentimiento, la vida que nunca viviría. Sin embargo, por aterrador que pareciera el fracaso, algo más grande acechaba, una vida intocada, inalterada. Se imaginó a sí mismo dentro de 10 años, todavía sentado en ese escritorio del banco, contando el dinero de otras personas. El pensamiento le revolvió el estómago. Lo que más le asustaba no era la prisión o la deshonra, era la idea de volverse invisible, de desvanecerse en el fondo, otra cara sin nombre en un mar de mediocridad. Ya podía sentirlo. Día tras día, sus sueños se estaban erosionando, desgastados por la monotonía de Cleveland, la sofocante previsibilidad de su trabajo y el conocimiento de que nadie esperaba nada extraordinario de él. ¿Es esto? Su component placement pensó, con la respiración entrecortada. ¿Será esto todo lo que mi vida será alguna vez? La pregunta resonó en su mente, más fuerte que el zumbido de la ciudad exterior, más fuerte que el tic-tac del reloj en su mesita de noche. Theodore se sentó bruscamente, su corazón latiendo como si hubiera sido sacudido por una fuerza invisible. Se pasó una mano por el cabello, tratando de calmar su respiración. Su apartamento se sentía más pequeño que nunca. Las paredes se cerraban a medida que sus pensamientos se hacían más fuertes. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle vacía. Las luces de la calle proyectaban largas sombras y el débil resplandor de un letrero de neón parpadeaba en la distancia. Pensó en la vida que había imaginado de niño. Aventura, libertad, algo más grande que esto. Entonces se dio cuenta de que el riesgo de fracaso, por paralizante que fuera, no era lo que realmente lo detenía. Era su miedo a nunca intentarlo. Esto no se trata de dinero, se susurró a sí mismo, su voz apenas audible sobre el crujido de las tablas del suelo mientras cambiaba de peso. Se trata de control, de probar que soy más que un simple cajero. Las palabras sonaron extrañas en su lengua, pero se sentían verdaderas. Las repitió más fuerte esta vez, como si al decirlas las hiciera reales. Mientras la primera luz del amanecer se colaba por las cortinas, Theodore sintió una extraña calma apoderarse de él. El caos en su mente se había calmado, reemplazado por una sensación de claridad. Volvió a su cama, sentándose en el borde mientras miraba el cuaderno donde su plan comenzaba a tomar forma. Ya no era solo un atraco, era una declaración, una forma de retomar las riendas de su vida. No quería vivir como una nota al pie en la historia de otra persona, quería escribir la suya propia. Theodore tomó el cuaderno y hojeó las páginas. Sus notas garabateadas y diagramas de repente parecían más nítidos, más decididos. No solo estaba planeando un crimen, estaba diseñando su libertad. Para cuando el sol estaba completamente levantado, Theodore había tomado su decisión. El miedo a quedarse superaba el miedo a fallar. Los riesgos eran reales, pero también lo era la posibilidad de algo mejor. Por primera vez en años se sintió vivo. La planificación detallada. Theodore se sentó en su pequeño escritorio. La tenue luz de su lámpara de noche iluminaba el cuaderno frente a él. Las primeras páginas eran un desorden de garabatos, ideas que se derramaban más rápido de lo que podía organizarlas. Palabras y números se mezclaban. Flechas apuntaban en todas direcciones, y bocetos toscos del diseño del banco llenaban los márgenes. Golpeó su bolígrafo contra el cuaderno, mirando el espacio en blanco en la página siguiente. No era suficiente tener una idea vaga, necesitaba precisión.
Comenzó a enumerar lo esencial. Tiempo. ¿Cuándo estaba el banco más ocupado? ¿Cuándo más tranquilo? Acceso. ¿Cómo podía llegar a la bóveda sin levantar sospechas? Escape. ¿Qué ruta lo sacaría más rápido y más lejos? Cada pregunta exigía una respuesta. Theodore volvió a las páginas anteriores, donde había bosquejado el interior del banco. Su memoria le sirvió bien. Conocía la ubicación de cada cámara, el camino a la bóveda, incluso las peculiaridades de sus compañeros de trabajo. Cada día en el banco era igual. Theodore se dio cuenta de que la rutina podría ser su mayor ventaja. Los gerentes rara vez permanecían mucho tiempo en el piso, prefiriendo la comodidad de sus oficinas. Los guardias rotaban turnos en patrones predecibles, y la mayoría estaba más interesada en charlar entre ellos que en prestar atención a los cajeros. Las cámaras eran abundantes, pero cubrían áreas comunes como el vestíbulo y las entradas, no la bóveda en sí. Luego estaban sus compañeros de trabajo. Janice, la cajera mayor, siempre tomaba su descanso para almorzar exactamente a las 12:15. Mike, el supervisor de piso, a menudo salía a fumar alrededor de las 2 de la tarde. Estos pequeños detalles, desapercibidos por otros, eran piezas de un rompecabezas que Theodore estaba armando lentamente. La bóveda era, por supuesto, el mayor obstáculo. Su gruesa puerta de acero requería 2 capas de acceso, una tarjeta de acceso y una combinación. Theodore aún no tenía ninguna de las dos, pero sí tenía proximidad. Trabajaba a pocos metros de las personas que controlaban la seguridad del banco todos los días. Observó cómo el gerente, el señor Carver, tecleaba casualmente la combinación de la bóveda sin protegerla de la vista. Notó cómo la subgerente, Cheryl, a menudo dejaba su tarjeta de acceso en su escritorio cuando se alejaba para contestar llamadas. Cuanto más observaba a Theodore, más se daba cuenta de lo descuidada que podía ser la gente. A pesar de todos sus procedimientos y protocolos, el personal trataba la seguridad como una ocurrencia tardía. Preparativos y la prueba final. El plan de Theodore requería más que observación. Necesitaba herramientas y necesitaba adquirirlas discretamente. Una noche entró en una ferretería, manteniendo sus compras simples. Un pequeño juego de ganzúas, guantes y una mochila resistente. En otra tienda al otro lado de la ciudad, compró un teléfono desechable y un par de gafas de sol baratas. Esto es solo para respaldos, se dijo a sí mismo mientras pagaba en efectivo. No es como si los fuera a necesitar, pero en el fondo sabía que se estaba preparando para cada posibilidad. Theodore se sentó en su puesto de cajero, contando cuidadosamente billetes para un cliente. En la superficie parecía calmado, profesional, incluso distante. Pero por dentro una tormenta se gestaba. Hoy era el día en que cruzaría los límites. Sus observaciones, sus planes, todo lo había llevado a este momento. Necesitaba ver hasta dónde podía llegar sin que nadie se diera cuenta. Era media tarde, la calma entre la hora punta del almuerzo y la multitud después del trabajo. El aire en el banco estaba en calma, salvo por el débil zumbido de las luces fluorescentes y el tecleo rítmico de los teclados. Cheryl, la subgerente, acababa de dejar su escritorio para tomar un café. Su espacio de trabajo era como un tesoro. Papeles cuidadosamente apilados, una pequeña foto familiar escondida en la esquina, y lo más importante, su tarjeta de acceso descansando descuidadamente en el borde de su escritorio. El pulso de Theodore se aceleró mientras miraba a su alrededor. Janice estaba charlando con un cliente sobre sus planes de fin de semana, y Mike, el supervisor de piso, estaba desplazándose por su teléfono cerca de la entrada. Nadie le prestaba atención. Se levantó con una pila de papeles en la mano, fingiendo ir a la fotocopiadora. Cada paso hacia el escritorio de Cheryl se sentía más pesado que el anterior. La tarjeta de acceso brillaba débilmente bajo la luz fluorescente, burlándose de él con su simplicidad. Todo lo que tenía que hacer era extender la mano. Mientras pasaba junto al escritorio, su mano rozó el borde. Sus dedos se cerraron alrededor de la tarjeta en un movimiento suave. No se detuvo, no titubeó. Su expresión no delató nada. La tarjeta de acceso se deslizó en su bolsillo, con la naturalidad de quien le pertenecía. Theodore se metió en la sala de descanso, su corazón golpeando en su pecho como un tambor. Se apoyó en el mostrador, respirando hondo para calmarse. De su bolsillo sacó la tarjeta de acceso,
sosteniéndola en su mano como un premio. Era una simple tarjeta de plástico, pero en sus ojos era mucho más. Un símbolo de lo fácilmente que se podía romper la confianza, de cuánto poder podía ejercer con un solo acto de desafío. La dio la vuelta en sus manos, pasando el pulgar por los números en relieve y la banda magnética. Esto es todo, pensó. El primer paso. La tarjeta se sentía más pesada de lo que debería, no en peso, sino en significado. No era solo una herramienta, era la prueba de que podía hacerlo. Después de unos minutos, deslizó la tarjeta de nuevo en su bolsillo. La parte más difícil aún estaba por llegar. Tenía que devolverla sin que nadie se diera cuenta. Enderezándose la corbata, salió de la sala de descanso y se dirigió de nuevo al escritorio de Cheryl. El viaje se sintió el doble de largo esta vez. Cada mirada de un compañero de trabajo parecía durar un segundo demasiado. Cuando llegó al escritorio de Cheryl, se detuvo, como si estuviera ajustando sus papeles. Con un movimiento rápido y practicado, devolvió la tarjeta a su lugar original. El ligero peso del escritorio ahora había desaparecido de su bolsillo. Nadie lo había visto. Nadie se había dado cuenta. La consolidación del plan. Al final de la semana, Theodore sintió una nueva sensación de claridad. La ráfaga inicial de adrenalina al tomar y devolver la tarjeta de acceso se había asentado en algo más estable. Confianza. El éxito de ese único acto había silenciado las dudas que lo habían atormentado durante semanas. Ya no estaba solo soñando, estaba actuando. Su cuaderno, una vez lleno de bocetos e ideas caóticas, ahora se parecía a un plano. Cada detalle del plan había sido refinado, cada paso cuidadosamente calculado. Conocía el horario de los descansos de café de Cheryl, el ángulo exacto de las cámaras y los huecos en las rotaciones de los guardias. Cada detalle encajaba como piezas de un rompecabezas. Esto no es solo un plan, pensó Theodore una noche mientras hojeaba sus notas. Esta es mi salida. El pensamiento le provocó una pequeña sonrisa sombría. Ya no era solo un cajero, era un arquitecto, diseñando meticulosamente su escape de la vida mundana que lo había atrapado durante tanto tiempo. Una tarde, Theodore se sentó solo en su apartamento, mirando la tarjeta de acceso que había dibujado en su cuaderno. El pequeño y discreto rectángulo ahora parecía la pieza más importante de su plan. Había probado las aguas y los resultados lo habían envalentonado. Pero incluso a medida que crecía la confianza, una sombra de duda persistía. Todavía podía sentir el peso de la tarjeta en su bolsillo, los segundos que se habían extendido hasta la eternidad mientras pasaba por el escritorio de Cheryl. ¿Y si alguien se había dado cuenta? ¿Y si Cheryl había regresado un segundo demasiado pronto? Los riesgos eran reales y aterradores, pero también eran estimulantes. Por primera vez en años, Theodore se sintió vivo. La ingeniería de la libertad. Theodore se sentó solo en su apartamento tenuemente iluminado. Una sola lámpara de escritorio proyectando sombras sobre el cuaderno abierto frente a él. Cada centímetro de las páginas estaba cubierto con su meticulosa escritura, diagramas y bocetos del banco. Era una colección de secretos que había reunido durante meses de cuidadosa observación. Había observado cada movimiento, memorizado cada horario e identificado cada falla en las operaciones del banco. El banco ya no era solo un edificio para Theodore, era una máquina, y como toda máquina tenía puntos débiles. La puerta trasera por donde entraban las entregas no estaba reforzada. Las cámaras en el salón principal tenían puntos ciegos cerca de los mostradores de los cajeros. La puerta de la bóveda, aunque intimidante, tenía un sistema de llaves que Theodore estaba seguro de poder manipular si se le daba suficiente tiempo. Incluso las personas eran predecibles. El guardia de seguridad, Frank, estaba más interesado en charlar con los cajeros que en vigilar las cámaras. Cheryl, su compañera de trabajo, se distraía fácilmente, a menudo dejando su escritorio para tomar café o hacer una llamada telefónica. El gerente, un hombre llamado Greg, rara vez revisaba la bóveda durante el día, confiando en su equipo para manejar el flujo de efectivo. El cuaderno de Theodore era su mapa hacia la libertad. Cada detalle era un paso más cerca de su escape, y cada observación le daba la confianza de que su plan funcionaría. A diferencia de los elaborados atracos que había visto en las películas, el plan de Theodore no requería explosivos ni artilugios de alta tecnología. En cambio, se basaba en la simplicidad y la eficiencia.
Enumeró todo lo que necesitaría: una pequeña bolsa de lona para llevar el dinero, guantes para evitar dejar huellas dactilares y un atuendo cuidadosamente elegido para mezclarse con el personal del banco. Incluso compró un recibo de depósito falso, un trozo de papel de aspecto inocente que sería su llave para la bóveda. La bolsa de lona era particularmente importante. Tenía que ser resistente, pero no sospechosa. Lo suficientemente grande como para contener el efectivo, pero lo suficientemente pequeña como para parecer normal. Pasó horas buscando la adecuada, finalmente decidiéndose por una bolsa de gimnasio negra que compró en una tienda de segunda mano. Cuando se reunieron los artículos, Theodore practicó empacar y desempacar la bolsa, cronometrándose con un cronómetro. Ensayó cada movimiento hasta que se sintió natural. Cada artículo tenía su lugar, y cada segundo contaba. Si perdía un solo momento torpemente, el plan podría desmoronarse. Su apartamento se convirtió en un campo de entrenamiento improvisado. Practicó poniéndose y quitándose los guantes rápidamente, usando el cronómetro para medir su velocidad. Ensayó caminando casualmente con la bolsa, imaginando el peso del efectivo dentro. Cada movimiento tenía que ser perfecto, suave, preciso y poco llamativo. El Range, el ensayo general. Theodore sabía que no podía dejar nada al azar, así que planeó una prueba de ensayo para simular el atraco real. Era un jueves por la tarde, uno de los días más tranquilos en el banco. El momento tenía que ser preciso. Quería imitar las condiciones exactas del día real. Llegó al banco llevando su bolsa de lona, que estaba llena de artículos aleatorios para imitar el peso del dinero. Al entrar, saludó a Frank, el guardia de seguridad, con un asentimiento y una sonrisa. «Buenos días, Frank», dijo, con voz tranquila y segura. Frank apenas lo miró, distraído por un periódico en su escritorio. Theodore se movió por el banco como si fuera un día de trabajo normal. Caminó a su estación, fingiendo revisar el papeleo, todo el tiempo mirando el reloj. Exactamente a las 11:15 de la mañana, se dirigió a la zona de la bóveda. Cheryl acababa de irse para tomar su descanso para el café, y la bóveda estaba momentáneamente sin vigilancia. Se acercó a la puerta de la bóveda, de pie en el mismo lugar que estaría durante el atraco real. Su corazón latía, pero su rostro permaneció en calma. Se cronometró mientras realizaba los movimientos, fingiendo colocar el recibo de depósito falso en el sistema e imaginando la bóveda abriéndose. Todo el proceso tomó poco menos de 15 minutos. Nadie lo cuestionó, ninguna alarma sonó, y salió del banco con la bolsa de lona casualmente colgada del hombro. La prueba fue un éxito, y Theodore sintió una oleada de confianza. «Puedo hacerlo», pensó mientras caminaba hacia su coche. Los detalles finales y la duda persistente. Con la prueba de ensayo detrás de él, Theodore centró su atención en refinar los detalles finales de su plan. No podía permitirse ningún error, así que examinó cada aspecto de su estrategia. La estrategia de escape era uno de los elementos más importantes. No podía simplemente desaparecer después del atraco. Eso llamaría demasiada atención. En cambio, planeó irse a casa como de costumbre, siguiendo su rutina regular para evitar sospechas. Desde allí, guardaría el efectivo en un lugar seguro antes de retirarlo y usarlo lentamente con el tiempo. Theodore exploró ubicaciones durante semanas antes de decidirse por un pequeño casillero de almacenamiento en un pueblo vecino. Lo alquiló con un nombre falso, usando efectivo para evitar dejar un rastro de papel. La unidad de almacenamiento era discreta, una de las docenas en una instalación de color beige liso. Era perfecta, un lugar donde el dinero podía permanecer seguro hasta que estuviera listo para usarlo. También se centró en cambiar su apariencia. Después del atraco, se teñiría el pelo, se dejaría crecer la barba y usaría gafas para alterar su aspecto. Practicó diferentes formas de caminar y hablar, tratando de transformarse en alguien irreconocible. No se trataba solo de escapar de la escena, se trataba de desaparecer por completo. Una noche, Theodore se sentó en su apartamento mirando su cuaderno. Por primera vez, el peso de su plan se sentía abrumador. Los diagramas y horarios que una vez lo habían llenado de confianza ahora parecían frágiles, como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. ¿Y si me perdí algo? Zrenia. ¿Y si alguien me ve? ¿Y si las cámaras funcionan o Frank de repente decide hacer su trabajo por una vez? Su mente se precipitó en los peores escenarios.
ser abordado por seguridad, ser arrastrado esposado, su rostro en las noticias de la noche. Se levantó y caminó por la habitación, tratando de sacudirse el miedo. He llegado demasiado lejos para echarme atrás ahora, se susurró a sí mismo. Esto no es solo dinero, es libertad, es probar que soy más que un simple cajero. Theodore se sentó de nuevo, respirando hondo. Cerró su cuaderno y miró por la ventana las luces de la ciudad. El miedo todavía estaba allí, pero también la resolución. Había tomado su decisión y no iba a dejar que la duda lo detuviera. Esta es mi única oportunidad, pensó, y no la voy a desperdiciar. El día del atraco. La mañana del atraco comenzó como cualquier otra. Theodore se vistió cuidadosamente, sus manos firmes a pesar de la tormenta de pensamientos que se arremolinaban en su mente. Eligió un traje oscuro y una corbata, el mismo tipo que usaba todos los días para ir al banco. Nada en su apariencia podía parecer fuera de lo común. Guardó la bolsa de lona, vacía por ahora, en el maletero de su coche y condujo al trabajo. Mientras navegaba por las calles de Cleveland, la ciudad parecía inusualmente tranquila, como si contuviera la respiración. La propia respiración de Theodore era medida y tranquila. Cada paso de este día había sido planeado, ensayado y grabado en su mente. No había espacio para errores, ni espacio para la vacilación. Cuando llegó al banco, saludó a Frank en el mostrador de seguridad con un casual. «Buenos días, Frank. ¿Listo para otro día tranquilo?» Frank se rió, haciéndole pasar sin una segunda mirada. Theodore sonrió, aunque por dentro sus nervios se tensaban. Era el día en que saldría de su antigua vida y se adentraría en lo desconocido. A media mañana, el banco funcionaba como de costumbre. Los clientes iban y venían, se procesaban transacciones y el débil zumbido del aire acondicionado del edificio llenaba el silencio entre las conversaciones. Theodore se movió a través de sus tareas con facilidad practicada. Su comportamiento tranquilo no delató ninguna de la tensión que burbujeaba debajo de la superficie. Exactamente a las 11:10 de la mañana, Cheryl se alejó de su escritorio, murmurando algo sobre la necesidad de café. Theodore no la vio irse. Ya había cronometrado este momento a la perfección. Mientras ella salía, él extendió la mano hacia su tarjeta de acceso, deslizándola en su bolsillo con la misma suavidad que lo había hecho durante la prueba de ensayo. Respiró hondo y se dirigió a la bóveda. Sus pasos eran firmes, deliberados. Cada segundo se sentía estirado, como si el tiempo mismo conspirara para hacerlo reconsiderar. Pero la determinación de Theodore era inquebrantable. Deslizó la tarjeta de acceso y la luz del candado de la puerta se puso verde. La puerta de la bóveda se abrió con un crujido, revelando los fajos de efectivo cuidadosamente apilados en el interior. Theodore no dudó. Se movió con precisión, llenando la bolsa de lona con la mayor cantidad de dinero posible, sin que pareciera sospechosamente pesada. Evitó los billetes más pequeños, centrándose solo en los de 100 y 50. Sus manos trabajaron rápidamente, pero su mente permaneció aguda, contando cada segundo a medida que pasaba. Para cuando su reloj marcaba las 11:18 de la mañana, la bolsa estaba llena. La cerró, se ajustó la corbata y salió de la bóveda, cerrando la puerta detrás de él. El pasillo estaba vacío, tal como lo había planeado. Theodore regresó a su escritorio, con la bolsa de lona casualmente colgada del hombro. No miró a su alrededor ni se apresuró. Cualquier señal de nerviosismo podría llamar la atención. Mientras pasaba por Frank, le hizo un rápido saludo al guardia, dirigiéndose a almorzar. «No comas demasiado o te quedarás dormido en tu escritorio», bromeó Frank, sin siquiera mirar la bolsa. Theodore se rió, empujando la puerta de cristal para abrirla y saliendo al aire fresco de la tarde. La primera oleada de alivio lo invadió, pero sabía que la parte más peligrosa aún estaba por venir. Theodore caminó hacia su coche, aparcado discretamente a 2 manzanas. Sus movimientos permanecieron medidos, su paso constante. Una vez dentro, colocó la bolsa de lona en el asiento del pasajero y encendió el motor. El zumbido del coche era un sonido reconfortante, un recordatorio de que tenía el control. No condujo directamente al casillero de almacenamiento. En cambio, tomó una ruta sinuosa por la ciudad, mezclándose con el tráfico. Se detuvo en una gasolinera, compró una botella de agua y se tomó un momento para calmarse. Todo había salido según lo planeado, pero el peso de lo que había hecho comenzaba a hacerse sentir.
Cuando finalmente llegó a la instalación de almacenamiento, aparcó en las sombras y descargó la bolsa. El casillero estaba exactamente como lo había dejado, sencillo y discreto. Colocó el dinero dentro, aseguró el candado antes de retroceder y respirar hondo. Ya estaba hecho. Las consecuencias inmediatas. Theodore regresó al banco esa tarde, su comportamiento tan tranquilo como siempre. Se sentó en su escritorio, procesó transacciones y saludó a los clientes con su habitual cortesía. Nadie sospechó nada. Para sus compañeros de trabajo, era solo otro día. Pero a medida que pasaban las horas, la atmósfera comenzó a cambiar. Cheryl regresó a su escritorio e inmediatamente notó que algo andaba mal. ¿Por qué está mi tarjeta de acceso en el suelo? Murmuró, recogiéndola con una expresión de perplejidad. Más tarde esa noche, durante la revisión rutinaria de la bóveda, Greg, el gerente, descubrió la discrepancia. El efectivo había desaparecido, pero la bóveda no mostraba signos de entrada forzada. El pánico se extendió entre el personal mientras Greg convocaba una reunión de emergencia, su voz tensa con una ira apenas contenida. La bóveda ha sido comprometida, dijo, paseando por el suelo. Estamos realizando una investigación completa. Nadie se irá hasta que averigüemos esto. Theodore se sentó en silencio, su rostro una máscara de preocupación. Por dentro, su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantener la compostura. Se había preparado para este momento y no permitiría que lo quebrara. La mañana del gran salto. La mañana del atraco iluminó las calles de Cleveland, proyectando largas sombras sobre los edificios mientras Theodore caminaba hacia el banco. Cada paso se sentía más pesado de lo habitual, como si el peso de su plan ya lo oprimiera. Llevaba su habitual traje gris, recién planchado, su corbata perfectamente anudada. Sus zapatos pulidos hacían clic contra el pavimento, un recordatorio rítmico para mantener la calma, para mezclarse. El maletín en su mano, aunque aparentemente ordinario, llevaba todo lo que necesitaba. Un juego de documentos falsificados, espacio para el efectivo y la determinación de cambiar su vida. Por dentro, Theodore ensayó su plan por última vez. No había lugar para la vacilación. Al entrar al banco, fue recibido por las vistas y sonidos familiares. Cheryl saludó desde el mostrador principal. El aroma del café recién hecho flotaba desde la sala de descanso y el zumbido de las conversaciones creaba un telón de fondo casi relajante. «Buenos días, Theo», llamó Cheryl, su sonrisa brillante y despreocupada. «Buenos días», respondió, su voz firme, su expresión sin traicionar la tormenta interior. Theodore conocía el horario del banco tan bien como su propio reflejo. A las 12:15 de la tarde, la hora punta del almuerzo alcanzaría su punto máximo. Los clientes entrarían y saldrían, los empleados estarían ocupados con las transacciones, y los gerentes asistirían a su reunión rutinaria en la sala de conferencias de arriba. Cronometró sus acciones cuidadosamente. A mediodía, se excusó para su descanso para almorzar, con un maletín en la mano. Nadie se dio cuenta de que se deslizaba por los escritorios hacia la bóveda. La bóveda era el corazón del banco, anidada detrás de una puerta reforzada que Theodore había abierto innumerables veces durante su permanencia. Hoy, sin embargo, se sentía diferente. La puerta no era solo una barrera, era el paso final entre él y la vida que quería. Dentro de la bóveda, el aire se sentía más fresco, más pesado. La tenue luz de las lámparas superiores se reflejaba en las paredes de acero, proyectando sombras débiles. Las filas de efectivo estaban dispuestas con meticulosa precisión, cada fajo asegurado con bandas estampadas con la insignia del banco. Las manos de Theodore temblaron ligeramente al acercarse a los estantes. Había planeado este momento en su mente tantas veces, pero la realidad era abrumadora. Extendió la mano, sus dedos rozando la textura suave de las bandas de dinero. Trabajó rápidamente, sus movimientos deliberados y controlados. El primer fajo fue al maletín, seguido de otro y otro. Cada pila era de $10,000, y él contaba en silencio en su cabeza mientras llenaba el maletín. El total tenía que ser exacto. $215,000, ni un dólar más, ni un dólar menos. Cualquier exceso podría llamar la atención de inmediato. Su corazón latía con fuerza mientras arreglaba los fajos, asegurándose de que el maletín se cerrara sin problemas. Se secó las palmas de las manos contra los pantalones, obligándose a respirar profundamente.
Cada nervio de su cuerpo le gritaba que se apresurara, pero sabía que la prisa podía llevar a errores. Antes de irse, Theodore ajustó los fajos restantes en los estantes, creando la ilusión de que no faltaba nada. El débil olor a... Si disfrutaste esta historia, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así nunca te perderás el próximo.